Muy buenas noches, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga a todos hoy más que ayer. Una vez más, estamos reunidos para estos estudios bíblicos como cada martes y en este caso tenemos a nuestro hermano Patricio Villarroel, el cual nos está dando esta gran enseñanza con el libro de Hebreos. Estamos muy agradecidos al Señor primeramente y a nuestro hermano por esta oportunidad. Y en este caso le vamos a entregar todo el mes de diciembre, todos los martes de diciembre. Así que, hermanos, no se lo pierdan. Estos son unos estudios muy buenos. Tenemos este día, que es el 10, después el 17, el 24 y no sé si el 31, pero vamos a ver. Porque ustedes saben que ya es como el fin de año, pero vamos a ver. Ah, no, me calculan que no. Muy bien. Así que, hermanos, vamos a orar para así darle inicio a este estudio y le damos las gracias a cada uno de ustedes que se ha conectado, se ha sintonizado a nuestro Zoom y también a los que están, los que van a estar escuchando este mensaje a través de nuestro canal de YouTube. Le damos las gracias. Recuérdense que todos estos temas están guardados en nuestro canal de YouTube, Templo Bíblico 126. Muy bien, vamos a orar para así darle entrega a nuestro hermano Patricio. Padre Celestial, que moras en el cielo, te damos las gracias, Señor, por tu misericordia, por tu verdad, Señor, por tu bondad, por quien tú eres, Señor. Te damos las gracias, Padre, porque tú nos das una oportunidad para estudiar tu palabra. Y en este caso tú has usado, Señor, a nuestro hermano Patricio. Tú le has dado sabiduría, le has dado conocimiento y le has dado, Señor, ese interés siempre de estudiar tu palabra para compartirlo, para alimentar a tu iglesia, Señor. Te damos las gracias por él, su ministerio y todo lo que hace, Señor. Si te pedimos que lo guardes y que le ayudes, Señor, siempre a continuar este gran trabajo que ha estado haciendo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos por tu iglesia para que pueda escuchar, aprender y obedecer tu palabra. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, le entregamos a nuestro hermano Patricio Villarroel. Que el Señor le bendiga, hermano. Mucho gusto de verlo una vez más. Y el escenario es todo suyo. Muy bien, muy buenas noches, queridos hermanos. Bueno, nosotros acá ya son las 10 de la noche, pasadita, y doy gracias al Señor por la oportunidad que Él me concede de estar una vez más en la 126. Y bueno, saludando a cada uno, hermana Carmen, hermano Aquiles, hermano Moisés, hermano José, y bueno, todos los que están conectados. La semana pasada comenzamos con esta carta a los hebreos. La verdad que es una carta muy interesante, como ha mencionado, y nos hace pensar, y bueno, eh, nos cabe la pregunta, si es para los hebreos, ¿qué tenemos que ver nosotros? Y como mencionaba en la reunión pasada, hebreos están en la raíz que significa cruzar, cruzar, es cruzar el río. Y en el libro de Josué, el capítulo 24, dice Josué: nuestros padres adoraron a dioses ajenos al otro lado del río. Y el Señor le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y Abraham cruza el río, cruza el Éufrates, y es llevado de una tierra de ídolos a una tierra para adorar, para bendecir el nombre del Señor. También nosotros fuimos un día trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y vamos a leer algunos pasajes. Leímos en la reunión pasada, del verso 1 al 3, tocamos más bien, y ahora nos correspondería seguir adelante con el verso 4, donde el Hijo es superior a los ángeles. Dijimos que el Señor Jesucristo es superior a los profetas en los primeros versículos, y yo veo aquí en el capítulo 1 como el portal de oro donde el Señor Jesucristo es manifestado como hombre y como Dios. Vemos la
de la humanidad y la deidad de la persona del Señor Jesucristo. Vemos como en el tabernáculo la madera de acacia y vemos el oro, la acacia cubierta de oro. Y es más o menos similar y el Señor le está mostrando por su espíritu, porque es el espíritu el que va a hablar a través de todo el libro y como no se mencionan personas, no se mencionan personas, sino que es el mismo Dios hablándonos a nosotros en este tiempo. Se trata de un cambio profundo para los judíos que habían recibido al Señor Jesucristo, y es un cambio profundo para nosotros que hemos sido traídos de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, para conocerle a Él, para conocer su persona, para vivir una nueva vida en Cristo Jesús, el Señor. Es Dios quien se ha revelado y es Dios quien ha hablado. Es Dios quien habló y no es el hombre, no es el hombre. Y vemos aquí, si tomáramos solo esta carta a los hebreos, si no tuviéramos absolutamente ningún otro libro, veríamos que aquí es el hablar de Dios. Es la voz de Dios a través de esta su palabra. Por eso, cuando allí en el capítulo 3 verso 7 antes de ir a la lectura, en el capítulo 3 verso 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Hebreos capítulo 9 verso 8, Hebreos 9, 8 dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Y en el capítulo 10 verso 15, capítulo 10 verso 15, nos dice así, y nos atestigua el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Así que podemos prestar mucha atención a lo que el Espíritu Santo de Dios nos va a hablar. El Señor mismo dijo allí en los Evangelios que el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber. Es el Espíritu Santo, es el que está formando en nosotros a su Hijo Jesucristo. Y para eso debemos ir despojándonos del viejo hombre, como dice el capítulo 4 de la carta a los Efesios. Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos. Mire, y de muchas maneras el, el enemigo puede turbar nuestras mentes y puede llevarnos a vivir vidas religiosas. Era de eso lo que el Espíritu Santo está hablando a los judíos en aquel tiempo y también a nosotros los gentiles ahora, nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos, para poder ir despojándonos, como dice allí el capítulo 12 de esta carta, de todo peso y del pecado que nos asedia, para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y vamos a leer aquí el capítulo 1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y pongamos atención a lo que sigue porque va a ser el tema en esta noche. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos,
Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente a los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? El Señor bendiga su palabra en esta noche en cada uno de nuestros corazones. Si bien en el capítulo 1 podemos ver que el Señor Jesucristo es superior a los profetas, es superior a los profetas. Ahora, cuando vemos de que el Señor Jesucristo en los siguientes versículos del verso 4 en adelante y hasta el capítulo 2 que se menciona el ministerio de los ángeles como espíritus ministradores en favor de los herederos de la salvación. Vemos aquí que ha sido hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. En el verso 18, cuando el Señor Jesucristo, en el capítulo 2, verso 18, nos dice de que él mismo padeció siendo tentado y es poderoso para socorrer a los que son tentados. Tiene una participación diferente, es el Hijo que se humanó. En Gálatas 4:4 nos dice, habiendo venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Ahora, si entramos en la mente hebrea, en la mente judía, podríamos pensar allí cuando el Señor, allí en una teofanía, se aparece en el capítulo 5, se le aparece a Josué, y Josué le hace la pregunta y le dice, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él le dice, no, le dice, más como el príncipe de Jehová, como príncipe del ejército de Jehová he venido. Ahora pues, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás es santo. Y nos dice allí que Josué se postró y le adoró. Recibió las instrucciones. El que pelearía la batalla contra Jericó no estaría liderando Josué, sino que estaría liderando el príncipe del ejército de Jehová, que es el Señor Jesucristo mismo. Ahora, entendiendo de que los ángeles, cuando, cuando el ángel sube por la llama, allí en el libro de los jueces, capítulo 13, donde se aparece el ángel de Jehová a Manoa y a su mujer, y Manoa exclama y dice, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto, y el ángel sube por la llama, y vemos que hay diferentes apariciones angélicas allí del ángel de Jehová o las teofanías en el Antiguo Testamento. Podría atribuirse tal vez en la mente judía, en la mente hebrea, de que el Señor Jesucristo es un ser angelical. Ahora, muchos lo exponen así, las sectas lo exponen de esa manera, pero el Señor nos lleva para tener una concepción más clara de lo que el Señor quiere
quiere mostrarnos y nos muestra al Señor Jesucristo, que es tanto superior a los ángeles, hereda más excelente nombre que ellos. Allí en Filipenses capítulo 2 dice que estando en la condición de hombre, vamos a Filipenses 2, donde dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que tomando, dice, aquí dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios le exalta y hereda el Señor un nombre más excelente. Ahora, para poder entender bien esta porción, en el capítulo 1, se debe aceptar la dualidad de las naturalezas de la persona del Señor Jesucristo, como hombre, como hombre y como Dios. Dios hombre, hombre y Dios. Allí en Timoteo nos dice: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado, hecho presente en carne, justificado en el Espíritu. Dice: recibido arriba en gloria. Hereda un más excelente nombre que los ángeles. El Señor le exalta hasta lo sumo. Y el hecho, allí en el libro de los Hechos, el capítulo 2, Hechos capítulo 2, en el libro de los Hechos, el capítulo 2, cuando, cuando nos dice allí, en el capítulo 2, verso 36, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Le exaltó, dice el verso 32 y 33 del capítulo 2 de Hechos: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Pero nos abocamos a la exaltación de la persona del Señor Jesucristo, y que hereda un más excelente nombre que los ángeles, por lo que el Señor Jesucristo hizo como vencedor de la muerte. Reivindicó el nombre del Padre, el nombre de Dios, que había sido pisoteado por nosotros los hombres. Y el Señor Jesucristo levanta el nombre de Dios, glorifica el nombre de Dios, y Dios le da un nombre que es sobre todo nombre. Hereda un más excelente nombre, un más excelente nombre. Ahora, el autor de la carta se detiene a exponer, a explicar. Dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás. Y está hablando a los escribas, a los eruditos hebreos, a los estudiosos de la ley, para que indagaran, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y notemos que se vuelve a repetir la, la idea de la humanidad de la persona del Señor Jesucristo. Ahora, se menciona que él es hijo engendrado, hijo engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Y todo israelita, y debemos también considerar de que el Evangelio de Mateo
está escrito principalmente para los judíos, porque en el capítulo 1 se muestra la genealogía del rey, capítulo 2 el nacimiento del rey, capítulo 3 la consagración del rey, el capítulo 4 el rey probado, el capítulo 5, 6 y 7 los estatutos del reino, el capítulo 8 y 9 los embajadores o las señales del reino, el capítulo 10 los embajadores del reino, el capítulo 11 y 12 se muestra de que el rey, las credenciales del reino son atribuidas a Belcebú. Y como los israelitas o los judíos creyentes, que vienen siendo llamados para abandonar, debían abandonar toda la ley, porque vemos que allí aparece un grupo de judaizantes en el libro de los Gálatas que están induciendo a otros creyentes a guardar la ley, a guardar ciertos preceptos, a circuncidarse, etcétera. Pero debían abandonar la ley y pasar así a la gracia. Ahora, cuando se muestra y se enfatiza la humanidad de la persona del Señor Jesucristo, y luego en el verso 6 dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Esto es profético, esto es profético. Notemos que allí en el Evangelio de Juan nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Es unigénito. Allí antes de la cruz, el Señor Jesucristo es llamado el unigénito. Después de la cruz, el Señor es llamado el primogénito, el primero entre muchos hermanos. Y lo que se dice aquí en el verso 6, cuando dice otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, esto está referido a cuando el Señor venga por su iglesia, y cuando venga con la iglesia, dice, cuando introduce al primogénito en el mundo. Allí en Romanos 8:29 nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El primogénito, el primero, o el hermano mayor de todos nosotros los creyentes. Para que cuando nosotros fuimos llamados, somos llamados para ser semejantes al Hijo de Dios. Y ahora cuando lo introduce en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Los ángeles no permiten adoración, no permiten adoración. Y aquí es al Señor Jesucristo, al hombre, al humano, al que es superior a los ángeles, al que hereda un más excelente nombre que los ángeles. Los ángeles están allí llevados a adorar a la persona del Señor Jesucristo. Y dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Y aquí vimos que del el verso 5 está hablándonos de humanidad, pero el verso 8 nos está hablando de la deidad, donde dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Quién tiene el cetro? ¿Quién tiene el cetro? Es la persona del Señor Jesucristo, el que está sentado en el trono, allí junto al Padre.
y se le da toda la autoridad, se le da toda la autoridad al Hijo. Mire, y debemos hacer un alcance también. Cuando Rubén se sube al estrado de su padre, Rubén tenía tres bendiciones, por así decirlo. Rubén tenía el patriarcado, tenía el sacerdocio y tenía la doble porción de la herencia. Ahora, ¿cómo el Señor Jesucristo, siendo de la tribu de Judá, puede tomar el cetro y puede tomar el gobierno, el patriarcado? ¿Cómo lo puede tomar? Allí no, lo vemos que cuando Rubén se sube al estrado de su padre, él pierde la primogenitura. Como primogénito, él era heredero de la doble porción del sacerdocio y el patriarcado. Pero cuando pierde estas bendiciones, el patriarcado le es dado a Judá, es traspasado a Judá. Rubén le dice allí en la profecía en la profecía de Génesis 49, ya no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Él había subido al lecho de su padre. Ahora, la doble porción de la herencia la toma José en Efraín y Manasés. Y el sacerdocio lo toma Leví. Es entregado a Leví. Leví, Judá, Efraín y Manasés tomarían entonces todas las bendiciones de Rubén, del primogénito. Ahora, para sentarse en el trono, para tener el cetro, para tener el patriarcado, es que el Señor debía venir de la tribu de Judá. Como un descendiente de la tribu de Judá, es que él puede sentarse en el trono. Y ahora, es más, el carácter también, el carácter de la persona del Señor. Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Y aquí vemos al Señor Jesucristo como hombre recibiendo el trono y también siendo ungido. Aquí como Dios y hombre. Hay cosas misteriosas que nos muestra la palabra. Y dice, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Luego se menciona en el verso 10 al Creador, tú, oh Señor. Y la palabra Señor es el Kyrios, el Altísimo Dios. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y eso nos habla de la eternidad del Hijo, de la soberanía del Hijo, de la autoridad del Hijo, Hijo, como Dios. En el principio fundaste la tierra, el Creador. Dice allí, en el principio, allí en el Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice allí. Y en Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquel verbo fue hecho carne. Y esta mención de la humanidad y la deidad de la persona del Señor Jesucristo se entrelazan a través de todo el texto, de todas las escrituras, hombre y Dios. Es el único sumo pontífice, el sumo pontífice, el que une al hombre con Dios y a Dios con el hombre. Nadie puede llegar al Padre
sino es a través de la persona del Señor Jesucristo. Y Dios quiere comunicarse con los hombres a través de su Hijo. Y lo dice allí en el capítulo 1, verso 1. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado en el Hijo. Dios hablándonos en el Hijo y nosotros yendo al Padre a través del Hijo. Nadie viene al Padre, dijo el Señor Jesucristo, si no es, si no es por mí. Ahora, cuando los cielos, dice, son obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura, como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Y aquí nos habla acerca de cuando todo termine, cuando el primer cielo y la primera tierra ya no existan más, cuando hayan cielos nuevos y tierra nueva. Y el Señor está dando una cátedra a los judíos, a los hebreos que están viniendo y que aún traen vestigios de la antigua religión. Y esto es para nosotros también, que traemos a nuestras espaldas viejas costumbres, costumbres de la religión, y que debemos despojarnos. Y nos invita allí el capítulo 12 a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. En el capítulo 13, verso 13 dice, salgamos pues a él, fuera del campamento. Y notamos que esta carta nos lleva y nos va haciendo entrar para salir. Nos va mostrando lo que era y nos va mostrando lo que será. Así es esta carta y tal vez en 4 martes nos vamos a acabar un estudio de Hebreos, pero sí podemos dejar eh, algunas señales para poder entender un poquito mejor la carta. Ahora, cuando los judíos debían abandonar la ley y pasar a la gracia. Aquí el Señor es superior a los ángeles, es superior a los profetas, como dicen los versos anteriores. Ahora, ninguno de los ángeles fue invitado a sentarse a la diestra de Dios, ninguno. Y el Señor se sentó a la diestra, sentado a la diestra de Dios. Mire, cabe destacar y tengo que decirlo, por lo menos según el Salmo, según según el Salmo 110, en el Salmo 110 tenemos, allí nos da todas las referencias donde aparece que el Señor Jesucristo fue sentado a la diestra de Dios. Y son por lo menos en 12 ocasiones que se menciona que el Señor Jesucristo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Cuando la Biblia es reiterativa en algún concepto, en alguna idea, como el Señor Jesucristo nos mencionaba y nos decía, de cierto, os digo, y ponía énfasis, porque nosotros para enfatizar levantamos la voz, alzamos la voz, pero el Señor cuando nos muestra la palabra, repite, de cierto, y pone énfasis. Ahora, se pone énfasis, creo como de ningún otro concepto, de que el Señor Jesucristo está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, hecho superior a los ángeles, superior a los profetas, superior a los profetas. Y allí en el capítulo 8 nos dice, dice, ahora bien, capítulo 8, verso 1, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra de la majestad en los cielos. Pone énfasis, superior a los ángeles, superior a los profetas.
y tiene un sacerdocio superior, y se pone énfasis en reiteradas ocasiones de que Él está sentado a la diestra de la majestad de los cielos. En la Escritura vemos a dos sacerdotes sentados, dos sumos sacerdotes. Uno era Elí, que cuando vienen a avisarle que sus hermanos, que sus hijos, Ofni y Finés, habían muerto en la batalla, él cae de espaldas y se desnucó, porque era gordo, dice la Escritura, cayó de espaldas, estaba sentado, ante la impresión de que sus hijos habían muerto, pero ya el varón de Dios se lo había anunciado y se lo había dicho Samuel también. Ahora cuando se muestra de que el Señor Jesucristo está sentado a la diestra de la majestad en los cielos, y no es un ángel, no es un profeta, no como un profeta, ningún profeta, ningún ángel se ha sentado a la diestra de la majestad en los cielos, sino que los ángeles, nos menciona, son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Y para mí esto es un consuelo. Cada vez que yo salgo en un viaje, o cuando voy, me toca viajar para ir a predicar, y voy solo, digo, Señor, no voy solo, porque van ángeles ayudándonos, dice, porque son ministradores en servicio en favor de los que serán herederos de la salvación. Van a nuestro lado. El Señor manda guardándonos. No sabemos si pudiéramos abrir los ojos. A veces pasamos por lugares peligrosos, pero Señor, clamamos a ti para que, Señor, tus ángeles acampen alrededor nuestro. Y esa es nuestra confianza. Ahora, cuando podemos eh, meditar aquí, de que nos dicen en el capítulo 2 que es necesario, por tanto, dice, lo que se menciona anteriormente, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Por qué? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Cuando la palabra que fue entregada por manos de ángeles y la desobediencia recibió justa retribución, cuando el joven que llevaba en días de reposo, un joven iba cargando la leña, fue apedreado porque quebrantó el día de reposo. Ahora, ¿cómo escaparemos si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y la transgresión y desobediencia recibió justa retribución? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos? O más bien, no prestamos atención a esta salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Ahora, el mensaje lo hemos recibido de primera mano, porque el mensaje principal a través de todas las escrituras es el evangelio de la persona del Señor Jesucristo. La palabra, dice, nos fue anunciada primeramente por el Señor. Y estamos hablando del ministerio del Señor Jesucristo cuando comienza allí con el bautismo de Juan. Y el Señor lo menciona allí. Cuando está llamando. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y el Señor hace el llamado. Y el Señor testifica, Dios juntamente con ellos, con los que oyeren, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Ahora, porque no sujetó a los ángeles. Y yo quise tomar lo que sigue, porque se siguen mencionando los ángeles. Hay doctrinas
le ponen mucho énfasis y le dan mucha importancia al ministerio de los ángeles. Pero ¿quién tiene relevancia? ¿Quién tiene importancia? Es la persona del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo es superior a ello. Ahora, en el verso 9 del capítulo 2 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Notemos que siempre se menciona deidad y humanidad y debemos leerlo en ese contraste. Cuando se menciona, cuando se hace la comparación con la persona del Señor Jesucristo, aquí le vemos en el verso 9, vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, humanamente, humanamente, que era, aunque era, dice allí, hecho tanto superior a los ángeles, dice el verso 4, y cualquiera diría, no, si las escrituras se contradicen, pero estamos hablando de deidad y de humanidad. Se pone énfasis a las dos naturalezas de la persona del Señor Jesucristo. Aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Mire, notemos que cuando se da el título, cuando se habla de Jesucristo, se habla de el Señor Jesucristo como enviado. Pero cuando se habla de Jesús, se habla del humano, del hombre. Cuando no se pone ningún otro adjetivo, se menciona como Jesús, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo. Y aquí vemos al hombre en la cruz, al hombre en la cruz. No vemos la deidad, porque Dios no puede morir, Dios no puede morir, sino que es el hombre el que muere, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Mire, el Señor Jesucristo es perfeccionado por aflicciones, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y Él es el primogénito, el primero entre muchos hermanos. Y lo dice en el verso 12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y tenemos aquí al Señor Jesucristo victorioso, superior a los ángeles. Hereda un más excelente nombre que ellos. Y podemos decir, gloria a Dios por ello. Porque el Señor Jesucristo venció en la cruz. Y mire lo que dice el verso 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y estamos hablando de los judíos, sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, a la descendencia hebrea, la socorrió. Y vemos que la gracia de Dios se derrama sobre el pueblo de Israel cuando el Señor le dice, allí le habla a Moisés y le dice, he visto la aflicción de mi pueblo, he oído el clamor a causa de sus exactores y he descendido para librarlos. Socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo
semejante a sus hermanos. Debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Ahora lo que muestra allí el capítulo 8, verso 1, donde nos dice el punto principal de lo que venimos diciendo, que tenemos allí el sumo sacerdote que traspasó los cielos. Y se menciona, se comienza desde aquí ya a mencionarse el ministerio sacerdotal de la persona del Señor Jesucristo. Cuando, cuando Él como sumo sacerdote, intercede por los suyos, intercede por los hijos de Dios. Ahora, en el capítulo 4, verso 16, cuando debían abandonar la ley y pasar a la gracia, teniendo un sumo sacerdote, dice allí en el verso 16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Mire, como israelitas, sabían que no podían entrar, no podían pasar del altar del sacrificio, no podían pasar al lugar santísimo, no podían hacerlo, no podían hacerlo. Y la invitación es a acercarse confiadamente. El capítulo 7, verso 18, capítulo 7, verso 18, dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Debían avanzar y debemos avanzar. No nos quedamos atrás, no nos quedamos atrás. Nos dice, nada perfeccionó la ley, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y dice allí el capítulo 3, verso 20 de Romanos, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Entonces nada perfeccionó la ley y la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios con una mejor esperanza. El capítulo 12, verso 28, nos dice así, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, recibiendo nosotros un reino inconmovible. Le podemos agradar con temor y reverencia. En el capítulo 13, verso 9, dice así, no dejéis llevar de doctrinas diversas. Doctrinas de la ley se está refiriendo. Y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. Ahora, es la invitación a abandonar toda la ley, abandonar todas las costumbres rituales, porque tenemos al Señor Jesucristo que es superior a los profetas, superior a los ángeles, hereda un más excelente nombre que ellos y tenemos un fiel sumo sacerdote. Ahora, cuando nos invitan a abandonar el servicio ritual para pasar a una realidad espiritual del Nuevo Testamento, capítulo 8, verso 5. El capítulo 8, verso 5 dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole, mira,
haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Sabe que cuando uno piensa en esto, yo he pensado mucho en lo que cuando el Señor le dice a Moisés, haz conforme al modelo que te fue mostrado en el monte? Y le muestra la maqueta, una maqueta, y debía hacerlo, lo que vio en el monte debía hacerlo en la tierra, para que todo lo que se hacía, todo lo que se hacía en el cielo debía hacerse en la tierra y viceversa. Ahora, esto a mí me satisface en cuanto a que cuando el Señor, cuando el Señor dice, entró no con sangre ajena, sino con su propia sangre, y entró en el cielo mismo, no en el tabernáculo hecho de manos, sino que entró en el verdadero. Y nos dice también aquí en la carta a los Hebreos que casi todas las cosas son purificadas con sangre, aunque las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Así que cuando el Señor entra en el cielo mismo, entra en el santuario de Dios y va, y yo pienso, mire, y lo digo con firmeza, creo que cuando el Señor entró, como el sumo sacerdote entraba una vez al año, y entró en el cielo mismo, dejó el lugar preparado para que la iglesia pueda llegar. Cuando Él dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora lo dice allí en Colosenses 1:20 y alcanzamos a verlo, nos quedan unos minutos, porque es el ministerio sacerdotal. Colosenses 1:20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y cabe la pregunta, ¿qué es lo que había que reconciliar en los cielos? ¿Qué es lo que había que reconciliar allí? Allí se gestó la rebelión, se gestó la rebelión. Y la obra de la cruz, lo que el Señor Jesucristo es cósmico, alcanza la tierra y el cielo, alcanza la tierra y el cielo. Y el Señor prepara el lugar para que la iglesia pueda llegar. Está preparado, está preparado. Y allí en Apocalipsis 12 dice que ha sido echado fuera el acusador de los hermanos. Dice, y se ha levantado con gran ira porque sabe que le queda poco tiempo. ¿Cuándo sabe que le queda poco tiempo? Cuando el Señor vence en la cruz. Venció en la cruz y se levanta con gran ira contra nosotros. Ahora, vemos aquí que lo que el Señor Jesucristo hace, Él se presenta allí no con sangre ajena. Ahora, están invitados y estamos invitados a dejar todo vestigio de religión y salir a Él, salir hacia una persona. A mí cuando me preguntan a qué iglesia pertenece, ¿sabe? Yo pertenezco a una persona que se llama Jesucristo y Él está llamando a todos para que crean en Él, porque Él es quien murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y algunos dicen, bueno, nosotros comenzamos después de la Inquisición y otros, y ponen fecha de cuándo comienza su iglesia. En cierta ocasión, un hombre me dice, ¿y cuándo comenzó su iglesia? Bueno, la iglesia comienza en Pentecostés. Comenzó en Pentecostés, cuando el Señor Jesucristo dijo,
Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y la iglesia comienza en Pentecostés porque la cabeza asciende al cielo, el cuerpo queda allí y Dios sopla aliento de vida y en la iglesia un ser viviente. Y la iglesia comienza a moverse en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El cuerpo comienza a moverse, la cabeza en el cielo, la iglesia es dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Así que los creyentes, todos los llamados a abandonar lo terrenal y pasar a lo celestial, pasar a lo celestial. Y se debía abandonar el atrio donde está el altar para pasar al lugar santísimo. Esto ya lo he mencionado. Debían abandonar los sentimientos del alma para vivir en el espíritu. Leí un comentario hace algunos días de aquellos que son almáticos. Así lo mencionaba, lo escribía el, el comentarista. El almático, el que vive en sus sentimientos, el que vive en sus emociones. Y debía pasarse de aquello a vivir en el espíritu. Andad en el espíritu, dice allí en Gálatas, y no satisfagáis. Romanos también lo dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo del espíritu es contra la carne y el de la carne contra el espíritu. Así que cuando vemos que el Señor es superior, superior a los profetas, superior a los ángeles. Y luego en los siguientes capítulos, vamos a ver en el capítulo 3 por qué el Señor es superior a Moisés. Y en el capítulo 4 por qué es superior a Josué, es superior a Abraham, superior a Melquisedec. Y hay un mejor pacto, hay un mejor sacrificio. Somos llamados a cosas mejores. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche en cada uno de nuestros corazones. Amén. Que el Señor continúe bendiciendo su santa y divina palabra en esta noche y a nuestro hermano Patricio, muchísimas gracias. Muy bien. Quería hacerle una breve pregunta, hermano, si no es mucha molestia. Sí, Y es en cuanto a el libro de, como estamos leyendo el libro de Hebreos, pero en el capítulo 2 versículo eh, 10, ¿verdad? Que dice, porque convenía que por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de las salvaciones de ellos, salvación de ellos. Y eso es verdaderamente para mí un misterio muy, muy interesante, ¿verdad? ¿Cómo es que un ser perfecto puede ser perfeccionado? ¿Me podría eh, explicar un poco eso? bueno, también hay otra porción que dice, por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Ya? También me hacía la pregunta yo de que el Señor Jesucristo, ¿por qué tenía que aprender obediencia? Cuando Él dice, el hacer tu voluntad, oh Padre, me ha agradado. Mi comida y mi bebida es que haga la voluntad de mi Padre. Ese es un punto. Ahora, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ya cuando allí en Filipenses, vamos a Filipenses capítulo 2, Filipenses 2, dice, haya pues, porque aquí está la humillación y la exaltación de la persona del Señor Jesucristo. Dice, haya pues en vosotros, el verso 5, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, reunía todas las cualidades y todos los atributos de Dios, porque el siendo es un presente, siempre fue, siempre es y siempre será Dios. ¿Ya? Reúne todos los atributos morales y todos los atributos naturales de Dios. Él es santo, es justo, es bueno, atributos morales. Omnipotente, omnipresente, omnisciente, atributos naturales. ¿Ya? Estoy nombrando algunos.
¿Ya? Luego dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ahí vemos que es Dios, que no necesita perfección, porque Él es perfecto. Pero luego dice que se despojó a sí mismo, tomando forma, tomando forma de siervo, porque no era siervo, sino que toma todos los atributos y todas las cualidades de un siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando, mire, estando en la condición humana, estando en la humanidad, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Era maldito todo aquel que colgaba de un madero. Él llevó nuestra maldición. Yo lo ilustro de la siguiente, cuando tomo este pasaje, lo ilustro de la siguiente manera. Es un rey que se despoja de sus atavíos reales y se pone atavío de un siervo, se pone, se viste como un siervo, toma nuestra humanidad, dice, y estando en nuestra humanidad se humilla. Ahora, como hombre, aprendió, vivió, lo vivió, lo conocía, sabía, pero otra cosa es la experiencia, otra cosa es la experiencia, ¿ya? No es lo mismo cuando una persona, uno va a una persona que está en su lecho de muerte, enfermo de cáncer, y le dice, yo estoy contigo, yo oro por ti, y uno va allí y está con la persona, lo atiende. Pero diferente sería si estuviéramos sufriendo los dolores del cáncer, ¿ya? Literalmente contigo, ¿verdad? Ahí Claro, estaría literalmente con la persona. claro, porque el Señor allí en el capítulo 2 dice, dice, ¿y por qué en todas las cosas subsisten? Mire, imagínese, está hablando del Creador. Todas las cosas en él subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, como Dios, dice, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. El Hijo sabe perfectamente lo que nosotros sentimos. Dice, llevó en nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre él. El Señor sabe perfectamente cuando alguien está sufriendo el dolor del cáncer, el dolor de un hueso quebrado, el dolor de la pérdida de un familiar querido, de un ser querido. Todo el dolor el Señor lo llevó sobre la cruz. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él vivió todo lo que nosotros nos imaginamos que podríamos vivir. Ahora, cuando dice perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación, Él es autor y consumador de nuestra fe. Él es el autor de nuestra Mm, salvación. Él consumó nuestra salvación. Él pagó la sí. deuda. Yo lo veo de esa manera, no sé si... No, 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 en verdad, muy buena respuesta y muy interesante, ¿verdad? Porque eso pone un ángulo diferente, y mi perspectiva por lo menos es cambiada de una manera extraordinaria, porque Cristo experimentó lo que yo he experimentado, ¿verdad? Entonces, él tiene algo, eso es algo muy interesante porque él nunca había sufrido por manos, ¿verdad?, de hombres, ni había experimentado el dolor, porque él es Dios, él no, nunca, él fue hombre ese momento, él nunca había sido hombre antes, pero sabemos que él es eterno, entonces wow, eso es sumamente interesante. Eso hay que dialogarlo, hermano. Mire, venga preparado el próximo martes porque lo vamos a poner con más preguntas. Pero muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Nos hemos gozado mucho.
y sé que Muchas los hermanos gracias, se han hermano. gozado también. Y hermanos, muchas gracias por estar con nosotros en esta noche y por participar de este estudio bíblico. Recuerden que este mensaje va a estar subido en nuestro canal de YouTube, Templo Bíblico 126. Vamos entonces a orar para así despedirnos y nos Amén. veremos en la próxima. Padre Amén. eterno que estás en el cielo, te damos las gracias, Señor, por tu palabra expuesta en esta noche, por este estudio, Señor, por nuestro hermano, por la asistencia, Señor, nuestros hermanos que están congregados. Te damos las gracias, Señor, por todo lo que has hecho, porque tú experimentaste mi dolor, tú experimentaste el dolor de cada uno de los que están escuchando hoy. Tú has experimentado, Señor, nuestras dificultades. Tú conoces íntimamente, Señor, nuestras experiencias y sabes, Señor, que somos cuerpos verdaderamente inútiles, fallamos, Señor, pero tú fuiste santo en todo tu comportar, en toda tu vida, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos dices ejemplo que debemos de seguir, pero también tienes piedad de nosotros. Y gracias, Padre, por eso. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias por nuestros hermanos que están presentes y te damos las gracias, Señor, por este estudio bíblico. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor Amén. les bendiga, hermanos, y Muy pasen bien. muy buenas noches. Nos veremos en la próxima. Amén. Hasta el próximo martes, Dios mediante. Nos vemos.